Hace miles de años, cuando las naciones aún no tenían fronteras definidas y los imperios todavía no dominaban la tierra, una historia comenzó a gestarse en silencio. No empezó con ejércitos ni con tronos, sino con un hombre, una promesa y una decisión que cambiaría generaciones enteras. En aquellos días, el destino de pueblos que aún no existían ya comenzaba a entrelazarse de formas invisibles. El mundo recordaría guerras, rivalidades y amenazas entre naciones distantes, pero muy pocos comprenderían que, en lo profundo de esa tensión, existía una herida mucho más antigua. Una herida nacida en el corazón de una familia. Todo se remontaba a Abraham. Antes de que existieran reinos poderosos, antes de que se levantaran ciudades imponentes en Oriente Medio, su vida fue marcada por una promesa que parecía imposible. Aquella promesa no solo hablaba de un hijo o de una tierra, sino de una descendencia tan grande que atravesaría los siglos. Sin saberlo, las decisiones tomadas en su casa comenzarían a escribir una historia cuyos ecos aún resonarían miles de años después. Porque algunas promesas no solo moldean una vida, moldean el destino de pueblos enteros. La vida de Abraham transcurría con la calma de quien conoce su tierra y sus caminos. Las mismas calles, las mismas montañas en el horizonte, la misma rutina que parecía destinada a repetirse año tras año. Pero un día todo cambió. Una voz irrumpió en su historia con una orden inesperada: debía dejar su tierra, su parentela y todo lo que conocía. Delante de él no había mapas ni explicaciones, solo una promesa que desafiaba toda lógica humana. Se le dijo que de él nacería una gran nación, que su nombre sería bendecido y que su descendencia se extendería más allá de lo imaginable. Sin embargo, dentro de su tienda existía un silencio que hacía aquella promesa casi imposible. Sara, su esposa, la mujer que había caminado a su lado durante toda la vida, no podía tener hijos. Los años habían pasado y la esperanza parecía haberse apagado. Aún así, Abraham miró más allá de la realidad que tenía frente a sus ojos. Con una mezcla de fe y misterio en el corazón, decidió partir hacia lo desconocido, aferrándose únicamente a la promesa de que lo imposible aún podía suceder. Los años comenzaron a caer uno tras otro como arena entre los dedos. Las estaciones cambiaban, las caravanas pasaban y el cielo seguía cubriéndose de estrellas cada noche, pero la promesa aún parecía lejana. Dentro de la tienda de Abraham, el silencio seguía siendo el mismo, no había llanto de niño, no había herederos corriendo entre las telas del campamento. Sara observaba el paso del tiempo con un peso cada vez más profundo en el corazón. La promesa seguía viva en las palabras de su esposo, pero la realidad parecía burlarse de ella. Entonces decidió tomar una decisión que parecía ofrecer una salida. Tenía una sierva egipcia llamada Agar. Si el hijo prometido no podía venir por ella, tal vez vendría por medio de aquella mujer. Abraham aceptó la propuesta, y pronto Agar quedó embarazada. Pero lo que parecía una solución comenzó a transformar la paz de la casa. Las miradas cambiaron, las palabras se volvieron duras y una tensión invisible empezó a crecer entre las paredes de la tienda. Lo que había nacido como esperanza comenzó a abrir una grieta profunda en aquella familia, una grieta que apenas estaba empezando a mostrarse. La tensión dentro de la tienda se volvió cada vez más pesada. Las miradas cargadas de orgullo y dolor encendían discusiones silenciosas que ningún viento del desierto podía llevarse. Incapaz de soportar la dureza que crecía a su alrededor, Agar huyó. Embarazada y sola, caminó hacia el desierto sin saber a dónde ir. El sol caía con fuerza sobre la arena cuando, agotada, se detuvo junto a una fuente de agua. Allí, en medio del silencio del desierto, una presencia la encontró. Una voz le habló con una calma que atravesó su angustia. Le dijo que su hijo tendría un nombre, Ismael, porque Dios había escuchado su sufrimiento. No sería un niño olvidado. De él nacería un pueblo numeroso y fuerte, una descendencia que se extendería a través de generaciones. Pero su camino no estaría libre de lucha. Su vida y la de sus descendientes estarían marcadas por tensiones y enfrentamientos. Aún así, aquella promesa llevaba consuelo. Dios no había ignorado su dolor, y el hijo que llevaba en su vientre crecería bajo una historia que apenas comenzaba a escribirse. Los años siguieron avanzando y el niño creció delante de los ojos de Abraham.
Ismael llenaba el campamento con su presencia, y para muchos parecía que la historia ya había encontrado su rumbo. El heredero estaba allí, fuerte y vivo, caminando bajo el sol del desierto. Pero la promesa que había comenzado tiempo atrás aún no había terminado de cumplirse. Cuando Abraham ya había alcanzado una edad en la que la mayoría de los hombres solo recordaban el pasado, una nueva palabra llegó con una claridad inesperada. Sara, la mujer que durante toda su vida había sido estéril, tendría un hijo. Aquello sonaba imposible incluso para quienes habían visto muchas maravillas en su vida. Sin embargo, el tiempo de la promesa finalmente llegó. Contra toda lógica humana, Sara dio a luz a un niño. Su nombre fue Isaac. Entonces quedó claro el camino que seguiría la promesa. Ismael no sería olvidado ni abandonado, pero el pacto que había sido anunciado desde el principio continuaría a través de Isaac, el hijo que había nacido cuando todo parecía ya imposible. La llegada de Isaac cambió el equilibrio dentro del campamento. El niño de la promesa crecía bajo la mirada atenta de Sara, mientras Ismael, ya mayor, caminaba entre las tiendas con una presencia que no podía ignorarse. Dos hijos habitaban la misma casa, pero representaban historias distintas. Con el paso del tiempo, la tensión que había estado escondida comenzó a salir a la superficie. Un día, una actitud de Ismael encendió una herida profunda en el corazón de Sara. Lo que para algunos pudo parecer una simple risa, para ella fue una señal clara de que aquella convivencia no podía continuar. Sara habló con Abraham con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. El hijo de Agar no compartiría la herencia con Isaac. Aquella petición atravesó el corazón de Abraham como una espada, porque Ismael también era su hijo. Aún así, la decisión fue tomada. Una mañana temprana, Agar y el muchacho partieron hacia el desierto con pan y agua. Parecía un final amargo, pero incluso lejos de la casa de Abraham, el destino de Ismael no quedó abandonado. En medio del desierto, donde la esperanza parecía desaparecer, Dios volvió a escuchar y abrió delante de ellos un camino para vivir. El desierto se convirtió en el hogar de Ismael. Bajo cielos abiertos y vientos de arena, el muchacho creció fuerte, aprendiendo a sobrevivir donde otros no habrían resistido. Su arco se volvió su compañero, y los caminos del desierto, su escuela. Con el paso de los años dejó de ser el niño que había partido con su madre y se convirtió en un hombre capaz de levantar su propio destino. La promesa que había sido pronunciada sobre él comenzó a cumplirse. Ismael formó una familia y de su sangre nacieron 12 hijos, hombres que se convertirían en jefes de pueblos. Sus descendientes se extendieron por las regiones del desierto, levantando tribus numerosas que crecían entre caravanas, oasis y rutas antiguas. Mientras tanto, en otro lugar, la historia de Isaac seguía avanzando por un camino distinto. De él nacería una línea marcada por el pacto que había sido anunciado desde el principio. Dos ramas habían salido de la misma raíz, pero cada una comenzaba a recorrer un destino diferente, creciendo en direcciones que el tiempo llevaría mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Los años siguieron avanzando y la vida de Isaac también echó raíces. En su casa nació un hijo llamado Jacob, un hombre cuyo destino aún no revelaba toda su profundidad. Con el tiempo, su vida estaría marcada por luchas internas, decisiones difíciles y encuentros que transformarían su historia para siempre. Una noche que cambiaría todo, su nombre fue cambiado. Jacob pasó a ser llamado Israel. A partir de él comenzaría a levantarse un pueblo entero. Sus hijos se multiplicaron y formaron familias que crecieron hasta convertirse en tribus. 12 hijos, 12 linajes que llevarían su nombre a través de generaciones. Aquellas tribus formarían la base de una nación que se recordaría por siglos. Así, la línea que había nacido de Isaac comenzó a tomar forma en la historia. No era solo una familia que crecía, era el inicio de un pueblo cuyo origen quedaría ligado para siempre a aquella antigua promesa pronunciada muchos años atrás. Mientras las generaciones descendientes de Abraham crecían y tomaban caminos distintos, otras naciones también comenzaban a levantarse más allá del horizonte. Entre montañas y vastas tierras al oriente surgió un poderoso imperio que con el tiempo sería conocido como Persia, la tierra que siglos después sería llamada Irán. A diferencia de los pueblos nacidos de Ismael,
los persas no descendían directamente de aquella primera división en la casa de Abraham. Su historia se levantó por otro camino, uno que con el tiempo terminaría cruzándose con el destino del pueblo de Israel. Cuando los hijos de Israel fueron llevados lejos de su tierra y vivieron años de exilio, fue precisamente desde Persia que llegó un cambio inesperado. Un rey llamado Ciro se levantó con poder sobre muchas naciones y permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén para reconstruir su ciudad y su templo. Años más tarde, dentro de los palacios persas, otra historia marcaría el destino del pueblo judío. Una joven llamada Esther, que había llegado a ser reina, se encontraría en el centro de una amenaza que buscaba borrar a su pueblo de la tierra. Pero en medio de intrigas y decretos reales, su valentía cambiaría el rumbo de la historia. Así, el imperio que había nacido lejos de la casa de Abraham terminó formando parte del mismo escenario donde el destino de Israel continuaba escribiéndose. Con el paso de los siglos, las historias que nacieron en la casa de Abraham no desaparecieron. Las generaciones cambiaron, los imperios se levantaron y cayeron, y nuevas naciones ocuparon los lugares donde antes solo había desierto. Sin embargo, la memoria de aquellas primeras divisiones siguió avanzando silenciosamente a través del tiempo. Israel creció a partir de la línea de Isaac y de los hijos de Jacob, formando un pueblo marcado por la antigua promesa. Mientras tanto, otras potencias surgieron alrededor del mundo antiguo, entre ellas el imperio persa, que con el tiempo dominaría vastas regiones del oriente. Aunque Persia no descendía directamente de Ismael, su historia terminaría entrelazándose con la del pueblo de Israel en momentos decisivos. Hubo épocas en que ese imperio fue incluso un instrumento inesperado para el destino de los hijos de Israel. Un rey persa permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo después de la caída de Babilonia. En otros momentos, dentro de los palacios persas, el destino del pueblo estuvo nuevamente en peligro, hasta que acontecimientos inesperados cambiaron el rumbo de la historia. Así, aunque los pueblos modernos no surgieron literalmente de los dos hijos de Abraham, la sombra de aquella antigua fractura siguió resonando en la memoria de las naciones. Con el paso de los siglos, muchos comenzaron a mirar los conflictos del presente como ecos lejanos de una historia mucho más antigua, una historia donde decisiones humanas, promesas divinas y caminos separados dejaron marcas que el tiempo nunca terminó de borrar.